llega al grupo parlamentario Podemos demandada desde el colectivo de la Federación Andaluza de Montañismo, que es la federación que representa a los senderistas que practican esta actividad en nuestra comunidad, que siente y que sufre la ausencia de esta ley tan necesaria, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas como Navarra, Aragón, Canarias y otras comunidades autónomas que ya cuentan desde hace años con una legislación parecida. Y fíjense que estamos hablando de comunidades autónomas en las que el potencial del turismo ha sido muy importante. He aludido a Canarias, he aludido a Aragón, País Vasco, Navarra, donde desarrollan esta actividad desde hace mucho tiempo y bueno, ha salido hace unos días un informe del impacto económico que, por ejemplo, en Aragón genera el senderismo. Son 158 millones de euros en una comunidad autónoma que no tiene tanta población. Por cada 4 euros que invierte, según ese informe, recibe 12 euros, ¿no?, de beneficio de impacto económico. Y por eso pensamos que el no existir esta legislación en Andalucía es un grave perjuicio para el desarrollo del potencial del turismo en nuestra comunidad autónoma, sobre todo en aquellas áreas más perjudicadas, más deterioradas, como es el medio rural, ¿no?, los pueblos de Andalucía. Y más aún teniendo en cuenta que Andalucía tiene un fuerte potencial de atractivo, no solo turístico, sino medioambiental, porque tiene un 37% del territorio que es espacio natural protegido. Tenemos 2 parques nacionales, como son Doñana y Sierra Nevada, como ustedes saben, y una red amplia de parques naturales por toda nuestra geografía. Pese a ello, esta demanda no es nueva de este colectivo, llevan expresándola al Gobierno de la Junta desde hace prácticamente 15 años y, de hecho, en 2004 el señor Jiménez Barrios, cuando era secretario general del Deporte de la Junta de Andalucía, financió desde el Gobierno un estudio justamente para preparar un proyecto de ley, que es un proyecto que, sin embargo, nunca se plasmó en la realidad legislativa de nuestra tierra. Entre tanto, los senderos siguieron promoviéndose, se siguió experimentando un mayor interés hacia el senderismo en nuestra tierra y los problemas derivados también de la ausencia de una legislación también se han evidenciado. En tercer lugar, llamar la atención también sobre el hecho de que la iniciativa que Podemos presenta hoy es una iniciativa que forma parte de la participación, que es resultado de la participación, del análisis, del contraste, de la discusión y la aportación de datos e ideas de múltiples personas y colectivos sociales implicados en la materia, de funcionarios de la Administración con implicación en los senderos, de responsables de la Federación Andaluza y la Federación Española de Montañismo, de ecologistas y también de los propios deportistas. Y por último, el avance ya realizado en otras comunidades autónomas en este tipo de regulaciones nos ha permitido que esta experiencia ya acumulada en esas legislaciones y en la cooperación administrativa que se ha venido desarrollando en Andalucía en este tiempo, entre ayuntamientos, grupos de desarrollo rural, diputaciones, Federación Andaluza de Montañismo, nos permitiese definir el sentido de la demanda y también la viabilidad de la proposición legislativa que aquí se presenta. Para entender la importancia de este proyecto de ley, quisiera mostrarle algunos datos, una imagen sintética sobre la realidad de los senderos para que tengan una dimensión exacta del alcance. En Andalucía se han homologado desde los años 90 10.000 kilómetros de senderos que tienen como uso la práctica deportiva, recreativa y turística, predominando en ellos la práctica del senderismo y de la bicicleta de montaña. Hay, además, 500 kilómetros de vía verde, es decir, saben ustedes que son vías férreas, que hay un programa y que se ha venido recuperando, y además 8.000 kilómetros de vías pecuarias, que podrían ser mucho más, son 8.000 kilómetros deslindadas, pero podrían ser hasta 31.000 kilómetros de las vías pecuarias de las que se tiene constancia por parte de la Administración andaluza. Y merece la pena llamar la atención en algunas de esas experiencias. Por ejemplo, el sendero Sulair, que tiene 340 kilómetros y que rodea todo el Parque Nacional de Sierra Nevada y en torno al cual se genera una importante actividad económica por los pueblos por los que transcurre, por los entornos de los municipios. Y otro proyecto interesante es el Sendero de Andalucía, que tiene 1.280 kilómetros, un largo recorrido que pasa por 6 provincias de nuestra comunidad.
Hay otro proyecto que es muy bonito, que es el proyecto ITER, que tiene la forma de un nudo de infinito que gira y transcurre por todos los parques naturales de nuestra tierra. Y más allá de Andalucía, tenemos datos económicos como el estudio al que aludía antes de Aragón, sobre el cual se indica que 1,5 millones de personas visitaron el año pasado Aragón para practicar senderismo, generando 4 millones de desplazamientos y 158 millones de euros al año. Y según otro informe del Gobierno de la Nación, en España hay en torno a 2 millones de senderistas habituales, que dan lugar a 164 millones de desplazamientos para la práctica del senderismo y genera unos 200 millones de euros. Bien, estos senderos se han ido promoviendo en Andalucía desde principios de los años 90, algunos incluso antes, a través de las políticas de desarrollo rural, a través de las políticas, los programas de turismo rural y de turismo en general de Andalucía, los planes de uso y gestión de los parques naturales de Andalucía y de los programas Vía Verde y de vías pecuarias, como he planteado antes. Y la mayor parte de los senderos, también como indicaba, lo han promovido ayuntamientos, diputaciones, grupos de desarrollo rural y también el Ejecutivo andaluz. Y lo que se deriva de esa situación, de esa realidad, es sobre todo la dispersión de agentes en la promoción de los senderos. Es decir, hay muchos agentes de muy diversa naturaleza que han dado lugar a muchos problemas técnicos y legales. La falta, digamos, de una regulación integral de los senderos en Andalucía ha provocado no solo la pérdida de capacidad turística y económica para Andalucía, sino también problemas en el diseño y adecuación de los senderos por razones de trazado, de señalización, incompatibilidades o conflictos de carácter ambiental o de carácter social. Por ejemplo, no hay una regulación que obligue a que los senderos, una vez construidos, se tengan que mantener. Por lo tanto, en algunas ocasiones, y como consecuencia del espacio en el que están, esos senderos generan inseguridad para los usuarios, ¿no? Conflictos con la población local, porque a menudo no se ha consultado a la ciudadanía acerca de la idoneidad de promover este tipo de instalaciones e infraestructura deportiva y ha colisionado con los intereses de esa población en determinados municipios, o descoordinación a la hora de señalizar senderos, porque a menudo se han utilizado señalizaciones que no forman parte de la homologación internacional. Y, en definitiva, esta ley lo que pretende es resolver precisamente esas disfunciones, establecer los principios básicos para lograr una adecuada regulación de estas instalaciones, fijando criterios en el diseño del trazado, seguridad y cumplimiento de las normativas ambientales, homogeneizando también los sistemas de identificación de los senderos y, por último, estableciendo las directrices de uso y de mantenimiento de las mismas mediante los mecanismos administrativos pertinentes. Para ello, esta ley presenta 4 capítulos, una disposición adicional, 2 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales, entre las que quizá lo más relevante, entre los distintos artículos que presenta, es la creación de una red andaluza de senderos y también el registro andaluz de senderos de uso público. Es importante señalar el uso público de los senderos porque en la mayoría de las ocasiones estos senderos son de titularidad pública y, por lo tanto, no hay que desdeñar ningún esfuerzo, ningún trabajo por parte de la Administración pública por conservarlos, mantenerlos y ponerlos en valor, ¿no? Y este registro pues sirve como instrumento vertebrador de naturaleza administrativa de la información relativa al conjunto de los senderos autorizados y homologados por la Consejería con competencia en deporte. Yo creo que tras lo anterior hay que añadir poco más. Son muchos los colectivos que esperan hoy esta ley. La proposición de ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, pretende dar respuesta al vacío existente y a la demanda también de un colectivo muy amplio, de cerca de 200.000 federados y de casi 2.300 clubes de montañismo y de senderismo en nuestro país. Es el propio colectivo el que traslada al Poder Legislativo andaluz hoy esta iniciativa, en este caso a través del Grupo Parlamentario Podemos, y es, por tanto, este colectivo y, en general, la sociedad andaluza la que gana, quienes han de sentir hoy que su
voz se siente representada, que sus intereses se sienten representados y que, por tanto, son los intereses de toda Andalucía los que están representados a través de esta legislación, si tenemos en cuenta el impacto económico que se deriva de esta actividad, a tenor de los distintos informes que hay, como también para proporcionar bienestar y salud a los usuarios turistas de las medianas y grandes ciudades. Ya depende de la mesa del Parlamento que le dé voz y derecho a la ciudadanía y al debate de esta demanda social, y al Consejo del Gobierno el que le dé el visto bueno también para que esta iniciativa contribuya a mejorar un ámbito y una realidad de la vida de los andaluces y de las andaluzas. Esperamos que los grupos políticos vean con buenos ojos esta iniciativa, no lo dudamos, porque suma herramientas a la labor del Ejecutivo en un ámbito tan importante y emergente como el senderismo, y con él la actividad económica y turística que tiene lugar en los senderos y junto a ellos en las áreas, en el medio rural andaluz. Y para terminar, antes de darle paso al representante de este colectivo, nos gustaría añadir que esta proposición de ley de regulación de senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía nace con vocación de servicio público, la vocación de permitir el acceso a los senderos y al uso de los deportistas y de otros usuarios que persigan el disfrute turístico y recreativo, y que ello pues, se logre con la doble garantía de satisfacer el desarrollo de actividades saludables, practicadas de forma segura, en las que se fomenta la convivencia y el disfrute de bienestar y salud, y el respeto a los valores de preservación y conservación del medio natural, los espacios naturales de Andalucía. Muchas gracias, y con esto doy paso a José Durán, que es representante de la Federación Andaluza de Montañismo. Él ha sido presidente de la Federación Andaluza de Montañismo y en este momento es el responsable de la Oficina Técnica de Infraestructura de esta federación. Muchas gracias. Desde la Federación Andaluza de Montañismo, como responsable de esta modalidad deportiva, siempre nos hemos cuestionado pues bueno, que nuestros deportistas vayan con la mayor garantía de seguridad a practicar sus deportes. En este caso, nuestra cancha deportiva es el espacio natural. Por lo tanto, nosotros desde hace ya bastante tiempo hemos creado lo que son los reglamentos de regulación del senderismo. Hemos creado otro reglamento de homologación para que estos senderos, sobre todo, puedan ofrecer estas instalaciones, pueden ofrecer seguridad y la gente pueda recorrerlos sin problemas de pérdida. Y también me gustaría comentar que el senderismo es una actividad que bueno, recupera estos caminos antiguos que unían las poblaciones. Es una actividad también cultural, porque al ir por los pueblos, pues la gente se enriquece con toda esta cultura que hay en los pueblos, y también de salud, porque se practica por un amplio sector de la población que no tiene que ser deportistas de élite, pueden ser niños, personas mayores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cubre toda esa necesidad de salud que es el senderismo. Nosotros, como federación, nos preocupa, como bien ha dicho David, que esto no estuviera regulado, que fuese, en fin, nosotros fuéramos un poco por detrás de otras comunidades que sí estaban ya regulados, y creemos que era el momento ya de sacar este decreto de regulación de los senderos en Andalucía. Poco más puedo decir porque básicamente ya lo ha dicho David todo. Si queréis alguna pregunta del tema, pues estoy a vuestra disposición. Sí, llevamos ya bastante tiempo intentando que esto se regule. De hecho, nosotros ya teníamos hecho lo que serían los borradores del reglamento. Lo que pasa es que por circunstancias pues no se ha podido traer hasta ahora, ¿no? La Administración, pues bueno, sí han visto la necesidad de hacerlo, pero no han tenido ese interés de llevarlo a cabo, ¿no? Exactamente. Perdón, en cuanto al impacto económico que ha dicho, ¿qué se estima?
de Mira, impacto. es que el impacto económico que ha comentado David es el impacto económico que se ha hecho no hace menos de una semana en la Comunidad de Aragón. Es decir, en Andalucía no se ha hecho nunca ese impacto económico. No podemos establecer esto, pero sí os puedo decir que para que hagáis una idea, en Andalucía tenemos pues prácticamente 500 clubes federados, hay 30.000 personas federadas, pero obviamente hay muchísimas más personas que no están en el ámbito federado de la federación que sí practican el senderismo. El senderismo, como vos bien sabéis, es una palabra, un término que se ha comido incluso a otras modalidades deportivas como el excursionismo y tal. Es decir, que ahora hoy en día casi todo el mundo hace senderismo. Es muy difícil establecer qué impacto económico tiene en Andalucía porque nunca lo hemos hecho, ¿no? Pero que sabemos que es muy importante, ¿no? Sí, no, los datos que le he suministrado a usted son de un informe del MAGRAMA, del Ministerio de Medio Ambiente Rural del Gobierno de España, y en ellos uno de los datos que ofrecen es que genera en torno a 200 millones de euros al año y habla de 2 millones de senderistas. Sin embargo, hay otro informe en el cual se alude también, en ese informe del Ministerio, que indica que solo en Estados Unidos, por ejemplo, 130 millones de personas practican senderismo. En el caso de Alemania son 50 millones de personas, en el caso de Francia 36 millones de personas, es decir, que hay un número amplio en aquellos países donde se ha consolidado esta práctica deportiva y donde los gobiernos se han preocupado por implementarla y digamos, emplearla como un elemento más del atractivo turístico, no solamente está generando una enorme afición y un turismo asociado a ella, sino también un importante impacto económico. Le quería preguntar al señor Durán, usted como participante, porque bueno, la gente hace senderismo, ¿cuál es el problema exactamente que tienen los senderos en Andalucía? ¿Un problema de seguridad, de indicación? Sí, como te he dicho, el senderismo, nosotros hemos detectado que un sendero, pues un camino que une pueblos, que une diferentes puntos de interés, pero como está en el medio natural se estropean, se van estropeando, se van deteriorando y tal. Entonces, nosotros lo que hacemos es señalizarlos para que la gente pueda recorrerlos con seguridad y no se extravíen, puesto como hemos dicho que es una actividad que no necesariamente tienen que ser personas expertas, ¿eh? Un montañero experto no necesita que se le señale un camino, pero una persona normal de ciudad sí se necesita que se le señalice para que no se pierda. Para ese camino, además de que no se pierdan, también tiene que tener un firme medio estable para que tampoco tenga accidente y tal, ¿no? Y luego hay una cosa importante, que esos caminos pues estén libres de acceso, ¿no? Hay muchos caminos que son públicos, pero que están restringidos porque el propietario pues lo ha vallado o ha tenido algunos problemas. Entonces, eso es el trabajo que nosotros hacemos para homologar un sendero. Es decir, un sendero homologado tiene una serie de características que son, primero, que normalmente recurren por terrenos públicos y están libres de acceso, es decir, no hay problemas para poder acceder a ellos, que están señalizados para que no se extravíen y que el firme pues está en condiciones para que se puedan recorrer. Ahí sí, depende del camino, hay caminos vecinales y caminos de vía pecuaria y tal. Unos son del ayuntamiento y otros son de la Consejería de Medio Ambiente. ¿El coste de poner en marcha esta ley tiene memoria económica? ¿Cuánto supondría? Sí, hemos presentado una memoria económica porque así no lo exige el reglamento y es cero. Es decir, se trata de desarrollar la labor que ya se viene desarrollando desde hace años, pero simplemente regularlo de manera formal. Es decir, se utilizan mecanismos y normas internas de convenios entre la Federación Andaluza de Montañismo y la Administración de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, no supone un input, o sea, una aplicación mayor de presupuesto de la que ya se emplea. Sí, esto es lo que nosotros hemos regulado, como he dicho antes que tenemos varias regulaciones.
Al estar ahora mismo en el ámbito federativo en la regulación de los senderos, porque la Federación Española de Senderismo y a su vez con la autonómica hemos creado una marca registrada, que son los colores habituales del senderismo, que se utiliza no solamente en España, sino en toda Europa. Entonces nosotros en nuestro reglamento sí le exigimos que a ese promotor, que puede ser una diputación, un ayuntamiento, un agente social, cualquiera, pues una serie de condiciones para que ese sendero cumpla para su uso, ¿no? Entonces, pues normalmente el promotor es el que pone los recursos económicos para poder acondicionar ese sendero.